El estudio se llama La glotonería. La Biblia es un libro completo, tan completo que habla de muchas cosas. Hay un versículo en la Biblia que es 1 Corintios 14, el último versículo, que muchas veces nosotros no lo vemos a fondo. Dice, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Un orden en el ámbito espiritual? No. Es orden en el ámbito físico, emocional y espiritual. La palabra de Dios, a pesar de que sabe que el espíritu es lo más importante, la palabra de Dios nos invita a tener orden en lo emocional y a tener orden en lo físico. Hay, por ejemplo, estudios en la palabra de Dios donde dice cómo debe vestir la mujer. O sea, decente, decorosamente, etcétera. Hay palabras, por ejemplo, hay estudios en la palabra de Dios donde dice en qué debe uno pensar. Si yo soy una persona que tiende a ser depresivo, a estar deprimido, tengo que ver de qué me voy a estar alimentando, de qué pláticas, me voy a juntar con otros deprimidos, olvídate. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo limpio, todo lo que es bueno, en eso pensar. Y en el ámbito físico también la palabra de Dios nos da consejos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente el Señor desde el tiempo de los judíos de Israel procuraba la salud del pueblo. Los otros pueblos no tenían, por ejemplo, cuando había guerras o los campamentos, no tenían cómo cubrir el excremento. Y el Señor al ejército le dijo, harás un hoyo y sepultarás. Y eso evitaba enfermedades, evitaba contagios, ¿sí? Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es la glotonería. Se dice que de los placeres más grandes que tiene el hombre, el comer, el dormir, el sexo, ¿sí? Se dice que el comer es el placer más grande que el hombre tiene, bueno, el ser humano, y en el cual constantemente cae y le gusta no nada más caer por excepción, sino aventarse, porque el comer es un placer. Ustedes ven un bebé desde chiquito pide de comer, y a veces cada 2 horas, pero ya a medida que vamos creciendo debemos de tener una formación de hábitos, sobre todo el hábito en algo que es fundamental, comer. Comer no es un pecado, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Entonces la Biblia nos enseña, o sea, la templanza es el dominio propio, el control en nuestro carácter, pero también en nuestro comer. Vemos que comer es una de las tentaciones, y me refiero a tentaciones porque quiere decir cuando te pasas de la raya. Es una de las tentaciones más comunes, ¿sí? Y sin embargo es una tendencia que muchas veces se olvida. Hay un dato que están dando, por ejemplo, en este dato mundial. El primer lugar mundial de niños gordos es México. Y en adultos gordos, México es el segundo lugar. Nada más está atrás de Estados Unidos. Y cuando tú ves eso y dices, bueno, ¿cómo es posible que en primer lugar de gordos, te vas a la raíz a ver cómo está comiendo el mexicano? Y la pura comida te va a dar la clave. O sea, de la pura. Se dice que de 10 gordos, 1 es gordo por tiroides, por problema de tiroidismo. 9 son por no tener freno en la cuchara. Entonces, debemos nosotros pedirle a Dios también, dame dominio propio en esto, Señor. ¿Sí, Saúl? Bueno, tiene razón. Y también la selección de alimentos. Sí, tiene razón, sobre todo en esta época en que pues hay mucho alimento químico. La otra vez en la escuela los alumnos hicieron un trabajo de las bebidas diferentes y la cantidad de azúcar que lleva cada bebida. Pues ponían el envase vacío, ¿sí? Y abajo una bolsita con azúcar, lo que pesaba o los gramos que tenía. No, hombre, lo vi y dije, ¿a poco esto trae la Coca-Cola grande? Sí, maestro, esta bolsita de azúcar va adentro. Y esto trae el Sprite, y esto trae, y pusieron todas las bebidas, y cada una trae una buena dosis de azúcar. Entonces, para que tomemos conciencia de lo que debemos tomar, de lo que debemos comer. Vamos a Proverbios 23. Hay una parte muy clara ahí donde Salomón, que lo escribe los proverbios, da instrucción sobre este asunto del comer. Proverbios 23, del 1 al 3.
y luego del 19 al 21. A ver, Paco, ¿me puedes ayudar? 23 del 1 al 3 y 19 al 21. Diecinueve al 21. Y vamos al 28:7. Adelantito, 28:7. ¿Es 28:7? ¿Sí es? Ok, bueno, tiene otra versión. Dice: el compañero de comilones avergüenza a su padre. De glotones. Bueno, pero ahí dice que cuando te sientes a la mesa, que te inviten a un lado, pon cuchillo a tu garganta. ¿A qué se refiere freno? Pon freno. Yo creo que todos nosotros, bueno, voy a decir todos, a lo mejor no todos hemos pasado por el ansia de comer. Todos. ¿Sí? Cuando mi papá llegaba, que éramos todos niños, y llegaba mi papá con la bolsa de pan, ya llegó el pan, ya estábamos ahí todos a ver, a agarrar, ¿verdad? Es un ansia, es una necesidad de comer, pero muchas veces se desborda. Entonces dice: cuando te sientes a la mesa, vas a comer en un lugar donde hay grandes alimentos, ponle freno a tu garganta, ponle cuchillo a tu garganta. Recuerdo una clase de secundaria, cuando estaba yo en secundaria, que dijo la maestra: el aparato digestivo, vamos a estudiar, etcétera. Entonces dice: tú cuando comes, dijo, mastica despacio. Mastica para que las salivas, me quedó grabado eso, el bolo alimenticio tiene que bajar al estómago, y aquí vienen los jugos gástricos que empiezan a deshacer el alimento. No comas deprisa porque perjudicas esto, baja muy completo, los jugos gástricos no cumplen su función, viene la gastritis y todo eso. Nos enseñó a los de secundaria. Dijo: mastiquen tranquilos, ayuden al aparato digestivo. Pero muchas veces la persona que es ansiosa por comer no mastica. Y como le digo a mis alumnos, cuando: maestro, hoy es el cumpleaños de fulanito, lo podemos festejar al final de su clase. Le digo: órale, agarramos una media hora, ya llegan las pizzas. Ok, maestro, le digo: ok, vamos, primera regla, ¿sí? Todos vamos a masticar despacio. Sí, todo. Y volteo a ver a uno que conozco especial, le digo: tú vas a masticar despacio, ¿verdad? Porque ese parece aspiradora, ¿sí? Porque es parte del orden de la vida y del orden de la salud, finalmente. Entonces, dice ahí que el que es compañero de glotones, el compañero de borrachos, ¿sí?, finalmente lo irán sumergiendo, ¿sí?, en esos hábitos. Es muy difícil, ¿sí?, crear el dominio propio en el comer si no tienes quien te refuerce. Es bueno tener el consejo de alguien. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad. Hubo una época que con uno de mis amigos, con Mario Alberto, dijo: oye, vamos a la esquina, a las gorditas y a las quesadillas y todo. Y ahí en el DF ya es que vas a la esquina con doña Conchita, como se dice, tiene un comal lleno de aceite, metía la quesadilla, salía la quesadilla escurriendo, ¿sí? ¿Qué quiere? Un sope, una quesadilla, un tlacoyo, esto y aquello, etcétera. Y todas las noches Mario y yo íbamos a nuestro refresco y una quesadilla y esto y esto. Me acuerdo que pasaron unos meses, y una vez que salí de bañarme, mi mamá me dice: hijo, ¿qué pasó? Estás gordo. ¿Eh? Oye, estás gordo ya. ¿Qué? Te veo ya gordo. Entonces yo ya me metí al cuarto a cambiar y me quedé pensando. Dije: bueno, mi mamá me quiere, obviamente no me está criticando para humillarme y eso, pero ¿por qué me lo dijo?
¿Será que llevo 7 meses comiendo en las noches las gorditas y los estos? Esa era la raíz, obviamente esa era la raíz, porque iba en las noches a comer todo eso, te lo daban escurriendo de aceite, comía yo 4 quesadillas, un tlacoyo, lo que sea, y ya nos íbamos a acostar. Entonces me dejó pensando mi mamá y yo lo que hice es cortar esas cenas. Le dije al Mario, no, sabes que hoy no voy a ir, mejor vaya esto y esto, y cambié ese hábito y empecé a bajar de peso. Simplemente recorté ese mal hábito que ya tenía yo. Entonces, muchas veces es bueno que te lo comente alguien que te quiere, que te ama y que no te está buscando humillar, ¿verdad? En el caso mío, pues fue mi mamá así directo, ¿no? Pero cuando ya conoces de la Biblia, que en ese tiempo yo no era cristiano ni nada, la palabra de Dios tiene consejos tan directos, ¿sí? Que por eso yo les digo, o sea, la palabra de Dios no siempre la espiritualicen. O sea, la palabra de Dios no nada más habla de angelitos tocando el arpa en una nube. Habla de vida práctica también, ¿sí? Orar, ¿sí? Leer, vivir, compartir, hacer amistades, jugar, dormir, todo eso. La palabra de Dios nos habla de una vida, de una comunidad donde Dios es el centro de la vida, de tus decisiones, de tus pensamientos, etcétera, ¿no? Pero también en la formación de nuevos hábitos. Y aquí en esta parte que vemos que el rey Salomón le dice, ten templanza al comer, en la forma de la conoce al que es dragón. Y ustedes ven como uno y otro y otro y otro. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria me daban, creo, 2 pesos para gastar en ese tiempo. Y los 2 pesos no me los gastaba en la escuela, sino que me esperaba salir de la escuela porque enfrente vendían flautas, una orden de flautas, costaba creo que unos 50 centavos. Me da 3 flautas y mi refresco. Salíamos de la escuela y corría ahí al negocio de enfrente, unas flautas largas, doraditas, le echabas ahí queso y todo. Porque estaban muy ricas. Pero vemos que por eso el comer es parte normal, parte natural en la vida del ser humano, ¿sí? Pero definitivamente cuando uno no come bien o cuando uno come de más, cuando uno se sobrealimenta, eso va a empezar a darle problemas a uno en muchas áreas, en la salud. La otra vez pasaba en un reportaje sobre los policías en México. Los policías, los agentes de tránsito, muchos de ellos están gordos. Y decían, cuando un ratero se les escapa, ¿cómo lo van a alcanzar? Cuando el otro es un venado y un policía que va, pues ¿cuándo lo va a alcanzar? Solo que tiene un balazo, ¿verdad? Pero la policía debiera tener disciplina en eso. Se dice que el cuerpo más disciplinado en México son los cadetes del colegio militar. El cuerpo de bomberos es otro cuerpo también que tienen una disciplina precisamente para todas las intervenciones que tienen. Pero el mexicano, y hablo del mexicano por no hablar del ser humano en general, debemos procurar la disciplina en el comer, porque el comer revela también muchas veces las obsesiones que trae uno. Hay muchas personas que el problema del comer se les ha vuelto una obsesión. Estuve trabajando con una de mis alumnas de la secundaria, que afortunadamente ya lo superó, que tuvo el problema de la bulimia. Maestro, como, y luego voy a mi cuarto, cierro el baño y vomito en el lavabo. Dice, y el tubo ya huele medio feo. Llevo tanto tiempo. Entonces estuve trabajando con ellos, platicando, levantando su autoestima, etcétera. Y es una muchachita de 14 años. La chica ahorita va a salir de la secundaria apenas. Superó eso. Pero cuánta gente no está en eso. Y esa es una situación secreta, no la comentan siempre. Comer hasta borrarse y luego vomitarlo. Por una falta de, pues no nada más de dominio propio, sino una falta de una buena autoestima. Una autoestima donde sepas que eres una persona amada, una persona querida y una persona de gran valor. Dice aquí en su estudio, en la hoja, que muchas veces el pecado de sobrealimentarse o el pecado de la glotonería se ve como algo ligero y que muchas veces se le da más énfasis a otros pecados, como la drogadicción, la borrachera, el homicidio. Sin embargo, la Biblia marca los pecados en una sola línea. El mentiroso es tan
tan culpable como un homicida. Claro que hay pecados que hacen más daño o simplemente es algo que contamina más. Pero el pecado de sobrealimentarse es un pecado que está golpeando al ser humano desde hace mucho tiempo. Pero también es un pecado que golpea en las iglesias, a los cristianos. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿sí?, en las iglesias, virtualmente su Dios es la comida. Su mayor placer o satisfacción es comer. Pero aquí también es importante lo que decía Saúl, debiera saberse lo que debe uno comer. Cada cultura es distinta. En México se acostumbran las 3 comidas. Hay otras culturas, hay otros países donde comen 5 veces al día. Pero en México, ¿sí?, se acostumbra a desayunar, comer y cenar. Y una recomendación que dan es que cuando cenes poco. Porque cuando tú cenas te vas a dormir. Entonces no vas a gastar las cosas. Si desayunas bien, pues desayunas, pero tienes todo el día para moverte, para hacer esto, para hacer aquello, etcétera. Vas a poder quemar todas esas calorías. Pero si tú cenas abundante, es diferente el asunto. Hay culturas como la Argentina. En Argentina la comida de la noche es una comida pesada. Los americanos, ustedes saben cuáles son sus horarios de ellos, también distintos a los de México. Pero sin embargo, dentro de todo ello debe haber un balance. No voy a entrar ahorita a los alimentos que se deben de consumir, más que nada voy a entrar a lo que es el hábito de comer como debe de ser. Vean segunda de Pedro 2, ya en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2, versículos 12 y 13. Ahí tienes esa lectura, por favor, segunda de Pedro 2, 12 y 13. Adelante. Sí. Y el 13. Ahí habla de personas que eran conflictivas y que les recomienda no juntarse o evitarlas, pero habla de personas que llegan a ser ofensivas, agresivas, conflictivas y comilones, dragones, quienes aún mientras están en sus banquetes, mientras están en sus comidonas, ¿sí?, se recrean en todo lo que están haciendo y en sus errores. Entonces, el apóstol Pedro está aquí hablando, ¿sí?, sobre la importancia de no solamente, ¿sí?, no dejarse influir por personas conflictivas en otro tipo de asuntos, sino también no dejarse influir por personas con malos hábitos. Se dice que las palabras, cuando tú le das un consejo a una persona, las palabras aconsejan, el ejemplo arrastra. ¿Cómo puedo saber yo si lo que tú dices es verdad? Viendo cómo eres. O sea, ¿cómo puedo saber si tienes autoridad para eso? Viendo si lo aplicas. El ejemplo me arrastra a mí. Pero las palabras, cuando tú creces y tienes ya cierta madurez, ya no nada más escuchas las palabras. Mucha gente se queda con las puras palabras. No. Llega un momento que tenemos que ser reflexivos. Ya no escuchar nada más las palabras, ver si la persona aplica lo que está diciendo. Porque ahí es como los oidores y hacedores. Ponen la palabra en práctica. Entonces, eso sí te edifica a ti. Lo otro, pues bueno, muy buen discurso, nada más. Y Pedro por eso les dice, o sea, tengan cuidado porque estas personas, ¿sí?, no solamente son negativas, sino que llega un momento en que son cínicos y se recrean incluso en sus grandes banquetes. En la Edad Media, o sea, a lo largo de la historia se ha predicado la palabra de diferentes maneras. En la Edad Media, los predicadores de aquel tiempo tuvieron una época en que predicaron muy fuerte los pecados de la carne. Y de ahí sacaron un concepto que se llama los 7 pecados capitales. Y predicaban muy duro porque eran pecados que golpeaban, ¿sí? En ese caso la Iglesia Católica y todos los que llevaban la palabra de Dios o la Biblia, ¿no? Pero uno de esos pecados era la gula. La gula es un pecado, ¿sí?, que la palabra de Dios también lo dice,
donde simple y sencillamente no